Hola, muy buenas noches para todas las personas que se están conectando. Me presento, yo soy Mauricio Bernal, gerente médico de vacunas en Takeda, y me complace darles la bienvenida a este webinar tan importante sobre las enfermedades arbovirales en pediatría y todas las estrategias de prevención disponibles pues, que tenemos actualmente. Quiero agradecer a la Sociedad de Pediatría por este espacio y especialmente al doctor Juan Pablo Rojas, quien nos va a acompañar esta noche. El doctor Rojas es infectólogo pediatra, magíster en epidemiología, es candidato a doctor en salud pública y actualmente trabaja en el Hospital Universitario del Valle y es docente de los posgrados de pediatría de la Universidad Libre, la Universidad del Valle y docente de pregrado de medicina de la Universidad Javeriana y la Universidad San Martín. Adelante, doctor Rojas. Muchas gracias, doctor Mauricio Bernal, por tu presentación. Bueno, arranquemos en esto. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a las 7:30 en punto. Y vamos a hablar de arbovirus en pediatría en zonas endémicas. Vamos a pensar más allá del dengue, en las zonas endémicas. Vamos a declarar mis conflictos de intereses. No tengo participación económica ni accionaria en ninguna compañía farmacéutica, no tengo ninguna vinculación laboral con los productos de medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas. He sido asesor o conferencista recientemente en temas de infectología pediátrica para Pfizer, Moderna, Valneva, Sanofi, Takeda, Tecnoquímicas y Biomerie. Y los requisitos que siempre dejo claro para una conferencia es autonomía en la información científica, independencia de la opinión y libertad de la expresión. El contenido de la presentación, vamos a hablar de introducción, posteriormente hablaremos de dengue, zika, chikungunya y oropuche. Vamos a saber cuáles son las semejanzas y las diferencias y vamos a terminar con vacunación para cada una de estas enfermedades arbovirales. ¿Y qué significa arbovirus? Arbovirus son siglas en inglés que significa virus transmitidos por artrópodos, que hace parte dengue, zika, chikungunya, mayaro, oropuche, son endémicas en áreas tropicales. Asimismo, esto obedece a cambios epidemiológicos, calentamiento global, cada vez la migración poblacional, el incremento en las ciudades. Y los arbovirus a nivel global pues tienen un impacto muy importante, como por ejemplo, vemos dónde se encuentra Colombia. Colombia se encuentra ubicado en la parte norte de Sudamérica y vemos que se encuentra, tenemos Zika, tenemos oropuche, tenemos fiebre amarilla, tenemos mayaro y tenemos dengue. Vamos a iniciar con dengue. Entonces, doctor Mauricio, ¿me hace un favor? Lee la pregunta, por favor. Claro que sí, doctor. ¿Cuál es el porcentaje de la población mundial en riesgo de contraer dengue? A 20%, B 30%, C 40% y D 50%. Entonces, por favor, vamos a votar. Muy bien, ahí vamos, estamos viendo el sondeo. Listo, doctor Mauricio, ¿cómo fue ese sondeo? Bueno, 40%, la mayoría de las respuestas. ¿Qué tal? Eh, no, perfecto. Vamos a responder entonces esa pregunta y efectivamente es el 40% de la población mundial que se encuentra a riesgo. Tiene una incidencia de 390 millones de infecciones al año alrededor del mundo, de los cuales 100 millones son sintomáticos. Y ojo, dengue hace parte de un 10%, que es el dengue sintomático. Lo que estamos visualizando es la punta del iceberg. Imagínense en ese otro 90% que no está siendo diagnosticado. ¿Qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud? Brasil, con la peor epidemia de dengue que ha vivido en todos sus tiempos, con más de 8.820.000 afectados por dengue. Brasil, con más de 500.000 afectados. Paraguay, 287.000. Perú, 257.000.
y Colombia ocupa un quinto lugar con más de 200.000 afectados por dengue. Y empecemos a entrarnos mucho más en los casos de dengue. ¿Qué es lo que dice el Instituto Nacional de Salud? Hasta la fecha tenemos más de 201.000 casos de dengue, de los cuales el 33.5% que obedece a 67.000 hospitalizaciones, de las cuales los que se dejan hospitalizados son el 75.7% con dengue con signos de alarma y el 94.4% de los dengue grave. Mujeres embarazadas afectadas en 1.129, lo que llevamos en solo el 2024, que corresponde al 0.6%. Muertes notificadas, 253 muertes que son evitables, de las cuales 88 han sido confirmadas hasta el momento y 165 se encuentran en estudio. Estamos visualizando un canal endémico. El canal endémico nos ayuda para medir la incidencia acumulada que generalmente se hace en los últimos 4 años. Entonces, esos canales endémicos son muy buenos porque nos ayuda a decir, mire, tenemos una enfermedad de interés que está controlada, está exitosa por su proceso de control. Ya cuando estamos en la línea amarilla, en el canal endémico, bueno, tenemos una enfermedad que está ya sobrepasando la seguridad permitida. Rojo, ojo, estamos en alerta. Y ya cuando pasamos esa línea roja en ese canal endémico, decimos que estamos en epidemia. Desde el 2023 estamos en epidemia con dengue y esos datos se han mantenido durante todo este tiempo. ¿Y cómo ha sido ese comportamiento epidemiológico del dengue en Colombia desde el 2007 hasta el 2023? Hemos tenido diferentes epidemias bastante graves en dengue. En el 2009, 2013, 2016, 2019 y ahorita actualmente en el 2023. Y eso está muy relacionado con el fenómeno del niño. Recuerde que cuando hay fenómeno del niño hay sequía, cuando hay fenómeno de la niña hay lluvias. Esta pregunta es bastante interesante. ¿Cuántos serotipos existen del dengue virus? Pues el 13 de octubre del 2013 en Malasia salió este artículo en donde se descubrió un quinto serotipo de dengue. Y ellos dicen, ojo, podemos estar frente a un actual dilema en políticas de salud pública. Esto ha tenido bastante controversia. Bueno, sí, ¿existirá un quinto serotipo o es un derivado de otros los serotipos ya existentes del 1 al 4? Ahí está ese artículo muy interesante, los invito a leer. Y este serotipo 5 que describen en el artículo en Malasia tiene un ciclo más selvático, a diferencia de los serotipos del 1 al 4, que son los que circulan en Colombia. Otra pregunta bastante interesante. ¿Cuántas veces nos podemos enfermar por dengue? Entonces, esa respuesta va muy ligada a los genotipos. De los serotipos 1 al 4 que están presentes en Colombia, entonces cada serotipo tiene diferentes genotipos. Los que vemos subrayados en rojo son los genotipos más circulantes en Colombia. Por ejemplo, el serotipo 2 tenemos el genotipo 5, que es el América, el serotipo 2 tenemos el genotipo asiático 1 y así sucesivamente. En conclusión, uno se puede enfermar por dengue por cualquiera de estos genotipos que se han descubierto hasta el momento. Y en Colombia, dependiendo de la zona geográfica en la cual vivamos, nos movilicemos, está presente los 4 serotipos, como lo podemos evidenciar en esta gráfica del Instituto Nacional de Salud. Y para ir mucho más específico, este es un estudio filogenético del dengue en la frontera colombo-venezolana, en donde está la circulación del dengue serotipo 1, genotipo 5. Además está circulando del dengue 2, genotipo americano-asiático en la frontera colombo-venezolana. Entonces tenemos unos estudios bastante interesantes que van mucho más allá dentro de lo que es el serotipo y lo que es el genotipo. En Cali tenemos una investigación bastante importante e interesante. Este es un estudio que realizamos en el 2018 al 2019 de la coinfección que se presentaban en los niños de dengue y chikungunya en un mismo momento. Fue realizado en la Fundación Clínica Infantil Club Nubel de aquí de la ciudad de Cali,
entre julio 19 y agosto entre julio del 2018 y agosto del 2019, en donde se tomaron las pruebas que normalmente nosotros utilizamos en los servicios de urgencia, NS1, IgG, IgM, y una alicota de suero era congelada y se enviaba al laboratorio de virología de la Universidad del Bosque para hacer PCR, reacción en cadena en polimerasa. ¿Y cuáles fueron los resultados? De 345 niños participantes en este estudio, 41% tenía chikungunya en momentos en donde estábamos con epidemia de dengue. El 6% tenía dengue y el 36% tenía coinfección en un mismo momento de dengue y chikungunya. Vamos a entrarnos mucho más en este estudio. Analizando las características clínicas y demográficas de la población estudio, el género masculino está en un 51.9%, dentro de la mediana se encontraba entre los 9 meses y los 6 años de vida. Los pacientes con una mediana de 2 años eran los que más presentaban dengue y chikungunya. Los más grandecitos eran los que más presentaban dengue. La población que más se captó fueron los lactantes, que son los menores de 23 meses de vida. Los que más presentaron chikungunya fueron los preescolares y los escolares, y los que más presentaron dengue fueron los adolescentes. Los pacientes consultaban en promedio entre el tercero y séptimo día de la enfermedad cuando iniciaba la fiebre, y la trombocitopenia se presentaba mucho mayor en los pacientes que estaban infectados por dengue. Y continuando con estas características clínicas y demográficas, evidenciamos que la leucopenia se presentaba mucho más en el dengue, como está descrito en la literatura mundial. El 90.6% de los 345 pacientes vivían en zonas urbanas. El 85.1% ingresó al servicio de urgencias. 4 pacientes ingresaron al servicio de unidad de cuidados intensivos que tenían dengue y chikungunya al mismo tiempo, y el tipo de afiliación al sistema de salud estaba en un 51% para el régimen subsidiado. El 55.4% requirió hospitalización por dengue. Y estos resultados de las distribuciones finales por los serotipos son muy interesantes. Vamos a visualizarla, como por ejemplo, 7 pacientes tenían dengue serotipo 1, 14 pacientes tenían serotipo 1 de dengue más chikungunya. 12 pacientes tenían serotipo 1 y 2 de dengue más chikungunya. Hubo un paciente que presentó serotipo 1 y serotipo 3 más chikungunya y más zika. Este paciente nos duró con una sepsis viral en la unidad de cuidados intensivos 3 semanas. Estuvo muy enfermo. 6 pacientes presentaron dengue serotipo 2. 81 pacientes, que fue la gran mayoría, presentó serotipo 2 de dengue más chikungunya. Un paciente presentó serotipo 3 más chikungunya. Entonces podemos ver cómo es esas coinfecciones que se presentan, por lo menos en esta región del suroccidente colombiano, y que estoy muy seguro que si replicamos este tipo de estudio en las otras regiones del país, los resultados van a ser bastante similares. En Cali, el 80% de los pacientes eran de acá y el resto eran de ciudades o municipios pequeños que rodean a Cali. Esta es la distribución de los casos confirmados por arbovirus desde la semana de junio del 2018 hasta junio del 2019. Inicialmente circuló chikungunya, posteriormente de octubre del 2018 a abril del 2019 se presentaron las coinfecciones de dengue y chikungunya, y posteriormente de abril del 2019 lo que predominó fue dengue. Asimismo, cuando vemos la descripción de los síntomas informados durante el ingreso de los pacientes y clasificados después del diagnóstico, entonces podemos visualizar que los pacientes pues ingresaban con fiebre, las 3 patologías presentaban exantema, el dengue presentaba más dolor abdominal y el dengue presentaba más vómito en comparación de los que estaban solamente con chikungunya. Este es otro estudio también realizado aquí en la ciudad de Cali, fue mi tesis de la maestría de epidemiología, en donde buscamos cuáles eran esos factores de riesgo asociados al ingreso a unidad de cuidados intensivos pediátricos hospitalizados en Cali, Colombia. Consultamos todas las historias clínicas, 604 desde el 2015 al 2016, de los cuales 428 pacientes fueron hospitalizados, 200 tenían
confirmación serológica positiva para dengue, tomamos esos 200 pacientes, dentro de los cuales el 12.5 eran dengue sin signos de alarma, el 83% eran dengue con signos de alarma, el 4.5% que correspondieron a 9 pacientes eran dengue grave, y de los que ingresaron a unidad de cuidados intensivos fueron los dengue con signos de alarma, el 9.4%, y los 9 pacientes que tenían dengue grave, todos ingresaron a unidades de cuidados intensivos y lastimosamente en ese periodo de estudio fallecieron 3 pacientes. Y vamos a ver cuáles fueron las características clínicas y sociodemográficas de la población de estudio. Igualmente, una distribución muy similar al estudio anterior, donde el 53% eran hombres. El servicio donde se manejó los pacientes con dengue, el 88% fue en urgencias y hospitalización y el 12% en unidades de cuidados intensivos. Igualmente, al tercer día de la enfermedad era donde más consultaban los papás. El dolor osteomuscular se presentó en el 51% de los casos, el vómito en un 58%. El dolor abdominal en un 51%, ojo, en zonas endémicas del dengue, como hace el 80% de nuestro país, fiebre y dolor abdominal, en ausencia de diarrea, pensemos en dengue. Hepatomegalia se presentó en un 29.5%, el exantema en un 43%, y los fallecidos lastimosamente fueron los 3 pacientes que correspondían al 1.5% de todos los 200 pacientes. Estas son las clasificaciones de las infecciones primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir? El 62.5% por primera vez presentó dengue y mire cómo esa seroprevalencia de dengue en nuestra región, o sea, el 37.5% ya había tenido dengue anteriormente. Entonces vivimos con una alta endemicidad de dengue, ya el 37.5% de nuestros niños del suroccidente colombiano pues ha tenido contacto previo con el dengue. Y si hacemos esas medidas de asociación entre variables de exposición y el desenlace que más llevaron los pacientes a unidad de cuidados intensivos, entonces vamos a analizarlo. Los pacientes que presentaron dengue con derrame pleural tenía un riesgo de 3.4 veces mayor a ingresar a unidad de cuidados intensivos. Aquellos pacientes que tenían alteraciones cardiovasculares en el momento de haber presentado dengue, por ejemplo, alteración del ritmo, o que hubieran auscultado un soplo nuevo, etcétera, tenía un riesgo de 4.7 veces más de ingresar a unidad de cuidados intensivos. Y los pacientes que tenían dolor abdominal tenían una probabilidad de 2.8 veces más de ingresar a unidad de cuidados intensivos. Este es otro estudio que se realizó en conjunto con la Universidad del Bosque en Bogotá. Entonces, ¿en cuál es el objetivo? Era diseñar un algoritmo de diagnóstico utilizando pruebas rápidas de dengue, junto con las variables clínicas y hematológicas para identificar y confirmar los casos de dengue en pacientes febriles en una área endémica de Colombia, que fue Girardot. Para ese estudio se tomaron 505 muestras, dentro de las cuales se hicieron las pruebas rápidas que conocemos, NS1, que es la proteína no estructural número 1 del dengue, que se incrementa en las primeras 72 horas, la IgM y la IgG, que las que conocemos, se comparó con las ELISA, las pruebas tipo ELISA de captura, donde se puede procesar IgM e IgG, y a todas se les corrió reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Y la idea es analizar estadísticamente el rendimiento de esas pruebas individuales para determinar las más útiles para confirmar los casos de dengue de manera precisa. Las conclusiones de este estudio es que se propusieron 2 algoritmos diagnósticos. Es decir, el primer algoritmo, si en nuestra institución debemos de preguntarnos en las instituciones donde nosotros trabajamos, bueno, para el diagnóstico de dengue, ¿qué tenemos? ¿Pruebas rápidas o pruebas tipo ELISA? Recuerden que las pruebas rápidas, dependiendo de la marca que sea, la sensibilidad abarca entre el 40 y el 60%, que son muy bajas. Recuerde que sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar los verdaderamente positivos. ¿Listo? Las pruebas para dengue tipo ELISA tienen una mejor sensibilidad para confirmar los verdaderamente positivos. Entonces, el primer algoritmo era, bueno, si tenemos un NS1 positivo, prueba rápida, o una IgM de ELISA, tipo ELISA, sumado a trombocitopenia, mialgias y dolor abdominal,
Entonces, ¿qué íbamos a encontrar? Encontrarlos verdaderamente positivos en más del 90.6%, utilizando prueba rápida o NS1 o IgM tipo ELISA. Entonces, miren cómo incrementamos ese valor predictivo positivo para hacer el diagnóstico certero de dengue, si juntamos todo eso. El segundo algoritmo, entonces, fue IgM prueba rápida o NS1 prueba rápida sumado a trombocitopenia, mialgias y dolor abdominal, como ese porcentaje de detectar los verdaderamente positivos pasando de un 90% a un 81%. Entonces, la invitación es preguntarnos qué tipos de pruebas utilizamos en nuestras instituciones. Si tenemos pruebas rápidas, empecemos a hablar con la gerencia médica, con los directores médicos, de que es hora de migrar a pruebas tipo ELISA para hacer diagnósticos más precisos de dengue, sumado a las variables clínicas que estamos mencionando. Vamos a pasar a Zika. Zika ingresa a nuestro país en el año 2015. ¿Cómo estamos actualmente, lo que llamamos del 2024, en los casos reportados por la Organización Panamericana de la Salud? Se han reportado 24.676 casos en todos los países que corresponden a las Américas. En Colombia no tenemos pruebas de diagnóstico rápidas y oportunas en nuestros servicios de urgencias. Es por eso que se visualiza este subdiagnóstico, solamente 9 casos en un territorio donde predomina Aedes aegypti, donde son 51 millones de habitantes y solamente 9 casos, ¿sí? Entonces eso genera la duda, ¿no? Y eso precisamente se genera porque no tenemos pruebas en los servicios de urgencia ni hospitalización para confirmar los casos de Zika. Cuando ingresa Zika a nuestro país, entonces empieza a haber un incremento importante de los casos de Guillain-Barré. ¿Y cuál es la importancia de todos esos arbovirus, principalmente Zika? ¿Sí? ¿Cuáles son esos resultados adversos del nacimiento asociados con infecciones por arbovirus? Entonces vamos a ver. Si se presenta en los primeros 5 meses de la gestación, se va a presentar principalmente aborto espontáneo. Y la transmisión vertical va a ser mucho mayor, generando daños en el embrión y daños en el feto. Asimismo, las complicaciones sistémicas en la mujer embarazada van a ser menos. Cuando se presenta la infección por arbovirus, principalmente por Zika, a partir de los 6 meses de gestación hasta el nacimiento, tenemos más muerte fetal, tenemos más nacimientos prematuros, tenemos una mayor transmisión perinatal, se puede transmitir a través de la lactancia materna y tenemos una respuesta sistémica mucho mayor en la mujer embarazada. Y esas repercusiones, por ejemplo, de Zika, que me va a generar microcefalia, tenemos entonces Zika, me va a infectar esas células progenitoras neuronales, corticales, embrionarias, y estas partículas infecciosas van a hacer que genere una disregulación del ciclo celular, aumentando la muerte cerebral. Entonces, al no haber ese crecimiento neuronal, esa plasticidad neuronal, vamos a evidenciar en el paciente la microcefalia. Ahí podemos observar los diferentes tamaños, una cabeza normal, una paciente con una moderada microcefalia, y los casos de Zika presentan severas microcefalias. Estos son reportes de colegas colombianos, ¿sí? Esto fue realizado en Cartagena, y podemos evidenciar esa microcefalia tan severa y esa artrogriposis que se presentó en Zika neonatal. Y para hacer el diagnóstico de Zika, entonces todo depende del día de la enfermedad en que nos encontremos. Si nos encontramos en los primeros 5 días, entonces hay que hacer PCR en tiempo real para Zika. Si ya nos encontramos por encima de los 5 días, podemos pedir IgM para Zika. Voy a mostrarles unos resultados. Por ejemplo, aquí el laboratorio de virología de la Universidad del Valle se encontró RNA de Zika en líquido cefalorraquídeo en un paciente que tuvimos encefalitis por Zika. También la Universidad del Valle nos procesó PCR y salió positivo en orina.
pasemos para chikungunya. Chikungunya, que es lo que vamos reportados según la OPS en todas las Américas en el 2024, 346.000 casos de chikungunya, ¿sí? Igualmente, a pesar de que en Colombia ya tenemos pruebas para chikungunya que podemos nosotros utilizar en los servicios de urgencias, en los servicios de hospitalización, se realiza el MIPRE, si estamos pensando en ese paciente febril, con artralgias, en donde se descartó dengue, podemos pedir chikungunya, ya está presente, lo podemos pedir en nuestro país. ¿Sí? Lo que llamamos del 2024 solamente 18 casos, yo lo dudo mucho, ¿sí? Porque en nuestro estudio del 2018-2019, pues vieron la cantidad de pacientes diagnosticados con chikungunya y con dengue. Entonces, ahí nos hace falta más como médicos, como personal de salud, sospechar en esos casos de arbovirosis. Ah, bueno, descartamos dengue, pensemos en chikungunya, pensemos en Zika, pensemos en fiebre oropuche, que más adelante lo vamos a mencionar. Y así como dengue tiene serotipos y dengue tiene esos serotipos, tiene genotipos, pues chikungunya tiene 3 genotipos, en donde se encuentra el africano occidental, tenemos el asiático, tenemos el hexa, que significa este, centro y surafricano. Y este estudio en Colombia, pues evidencia que el que más circula, el genotipo que más circula en Colombia es el genotipo asiático. Tiene unas características clínicas muy importantes el Zika. Entonces, con la viremia, que cuando hay viremia, siempre en cualquier tipo de infección viral, es donde más presentamos fiebre. ¿Listo? Las artralgias se empiezan a incrementar a partir del 4.º día de la enfermedad y los anticuerpos empezamos a detectarlos a partir del 5.º día de la enfermedad. Tenemos ejemplos, como por ejemplo, este es del laboratorio de virología de la Universidad del Bosque, en donde en suero se salió positivo PCR para chikungunya de uno de los anteriores pacientes de los estudios que les había comentado previamente. Entonces, la idea es despertar ese interés académico, ¿sí? Porque aquí hay mucho residente, mucho estudiante, mucho fellow, mucho estudiante de medicina, internos. Entonces, no quedarnos solamente con las pruebas serológicas que salieron negativos. Si tenemos esa sospecha diagnóstica de pensar de que tiene una enfermedad por otro arbovirus, se pueden procesar. Eso en Colombia sirve mucho las amistades y con las amistades no venga, tengo una sospecha, y ahí vamos moviendo los hilos y eso nos los pueden procesar. Chikungunya, en gestantes y neonatos, no tiene un efecto teratogénico, sin embargo, presenta una transmisión vertical de un 49%, puede ser grave en la mitad de los casos, con encefalopatía, con secuelas permanentes en un 44%, generando en ese recién nacido convulsiones, hemorragias, alteraciones cardíacas y enterocolitis necrosante. Otra pregunta muy importante, ¿chikungunya es una enfermedad letal? Muchas veces no le hemos colocado como mucha atención a que chikungunya puede llegar a matar personas. Y hay reportes, por ejemplo, en todos estos países en donde se ha reportado mortalidad por chikungunya. Voy a mostrarles unos casos muy interesantes de manifestaciones clínicas atípicas y severas por arbovirus en Cali. Esto se encuentra en proceso de publicación. Tenemos el primer caso, un hombre de 9 años, en el cual presentó una falla orgánica múltiple. Además de eso, presentó anemia hemolítica autoinmune, en donde salió positivo NS1, IgG y IgM para dengue. Este paciente era de Cali. Segundo paciente, otro hombre de 5 años, otra falla orgánica múltiple, con falla respiratoria y falla renal. ¿Y qué identificamos? Una NS1 por dengue, paciente de aquí de Cali. Tercer paciente, hombre de 12 años, con un choque séptico. Recordemos que sepsis no es solamente ocasionada por bacterias. Podemos tener sepsis virales, podemos tener sepsis micóticas, podemos tener sepsis parasitarias. Aquí presentamos fue un choque séptico por virus, en este caso por dengue, en donde se encontró IgG, IgM positiva para dengue en un paciente de Cali. El cuarto paciente, 16 años, o un choque séptico, tenía de base una artritis idiopática juvenil, presentó posteriormente con la infección del dengue falla renal aguda, un síndrome de activación macrofágica y tenía IgG, IgM para dengue
paciente que provenía de Jamundí, aquí en el departamento del Valle del Cauca. El quinto paciente, otro hombre de 10 años que lastimosamente falleció. Una falla orgánica múltiple, falla respiratoria, renal, además de eso una coagulación intravascular diseminada, IgG, IgM para dengue, tenía coinfección por Staphylococcus aureus y Streptococcus equi, paciente que lastimosamente falleció y provenía de la ciudad de Yumbo. Sexto paciente, 1 año. Este presentó convulsiones, encefalitis, una trombocitopenia moderada y ¿qué encontramos? PCR positiva en suero para chikungunya y en líquido cefalorraquídeo positivo para chikungunya y además en suero tenía una prueba tipo ELISA positiva para dengue. El noveno paciente, que lastimosamente, el séptimo paciente que lastimosamente falleció de 9 años, una niña, este paciente detectamos chikungunya en suero a través de PCR. Y además de eso, se le hizo cultivo viral, identificamos ese chikungunya y se confirmó la secuenciación del linaje asiático-americano de chikungunya, lastimosamente. Entonces sí tenemos casos de mortalidad por dengue. El paciente número 8, 15 años, un exantema generalizado con petequias, miocarditis, presentó una hepatosplenomegalia, presentó un ELISA positivo, perdón, PCR positiva para chikungunya en suero. El paciente de 14 años, una linfopenia severa, meningitis, una artritis oligoarticular en donde presentamos positivo PCR para líquido cefalorraquídeo para dengue positiva, PCR en suero para dengue positiva y PCR tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero para chikungunya. Entonces, meningitis por chikungunya y por dengue. 6 años, trombocitopenia severa, presentó otra encefalitis y ¿qué se encontró? Tanto chikungunya como dengue en este paciente. Y el último paciente, un paciente masculino de 9 años con una falla orgánica múltiple, presentó un síndrome hemofagocítico y ¿qué era lo que tenía? Tenía tanto chikungunya como dengue y como Zika. Este fue el paciente que presentó las 3 infecciones virales al mismo tiempo y este paciente provenía de acá a la ciudad de Cali. Estos son los ejemplos de los pacientes. Entonces, por ejemplo, entonces PCR a través de Tacman, PCR anidada, positivas ambas para suero, además de eso para chikungunya, para dengue y para Zika. Entonces, que no le estoy hablando pues carreta, es el paciente confirmado con los 3 virus al mismo tiempo. Y este lastimosamente fue el paciente que falleció, donde se le hizo cultivo viral, donde se hizo el aislamiento viral en células Vero y que salió positivo para chikungunya. Y eso no es todo, porque esto sigue más y más y más y va a seguir creciendo mucho más. Vamos a hablar de virus Oropuche. Este es por otro mosquito. Los anteriores, dengue, Zika y chikungunya, ¿sí? Por Aedes aegypti, albopictus y el virus Oropuche es transmitido por el Culicoides paraensis. ¿Qué es lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud? Tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días, tiene un cuadro muy similar al dengue y otras arbovirosis, fiebre, cefaleas, escalofríos, fotofobia, mialgias y artralgias, hiporexia, dolor retroocular, erupción. Esto es un cuadro autolimitado. Y el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud, donde en las regiones de las Américas dice, mire, lo que llevamos en los países de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú se han reportado 5.193 casos. Y este es un estudio bastante interesante de los casos febriles en los cuales se detectó virus Oropuche. Fue un estudio del doctor Jorge Osorio que se realizó entre el 2019 y el 2022 a todos esos episodios febriles en donde se sospechaba arbovirosis. Fueron casi 3.000 muestras. ¿Y qué se encontró? Pues mire, casos virémicos de Oropuche en Cali. Los que somos de Cali, entonces la red de salud de Ladera, casos virémicos de virus Oropuche, Cúcuta, el doctor Andrés Arias, el dueño, llamo, de Cúcuta, Villavicencio, Leticia. Entonces, para que veamos que Oropuche también está circulando en nuestro país y tiene una característica muy especial. El Oropuche presenta fiebre y además de eso presenta odinofagia. Y la revista, los autores dicen, ojo, virus Oropuche como un patógeno emergente. Y asimismo vienen más y más arbovirus, virus Mayaro, Madariaga, San Luis encefalitis, virus Rocío.
etcétera, dependiendo del país donde nos encontremos. Y es importante identificar todas esas características clínicas por arbovirus. Vamos a hablar de vacunación en arbovirus. Comencemos con dengue. Dengue, entonces, hay 3 vacunas actuales a nivel global, las más representativas: Dengvaxia, Butantan y Qdenga. Vamos a hablar inicialmente de Dengvaxia. Esta es una vacuna viva, atenuada, quimérica y tetravalente, construida sobre la base 17D de la fiebre amarilla. La diseñó Sanofi Pasteur, tiene una eficacia del dengue 1, 2 del 67%, para dengue 3 del 80% y dengue 4 del 89%. La eficacia de la vacuna contra la enfermedad del dengue, hospitalización en caso de enfermedad grave por dengue, fue de un 80%. Se comercializan algunos pacientes desde los 6 hasta los 45 años que iban en zonas endémicas. Para esta vacuna, ¿sí?, debemos de haber tenido previamente infecciones por dengue. Entonces se requiere de que antes de la vacunación con Dengvaxia que tengamos una IgG positiva para dengue. ¿Listo? Porque les va mejor posterior a la vacunación a los pacientes que ya les dio dengue. ¿Listo? Que no fue casi el mismo resultado para los pacientes que no les había dado dengue y se vacunaron. Entonces, en conclusión, Dengvaxia funciona muy bien para los pacientes que ya previamente les dio dengue. Una vacuna muy interesante y muy importante. Seguimos con la vacuna del Instituto Butantan en Brasil. Este es un artículo reciente del New England Journal of Medicine. Entonces, ¿qué lo tenemos? Este es un estudio fase 3, doble ciego, aleatorizado, donde tenemos placebo más los controlados, donde 16.000 participantes, dentro de los cuales entre los 12 y 59 años de vida, 10.259 recibieron la vacunación, casi 6.000 fueron los que recibieron el placebo, y los resultados muy interesantes. A los primeros 2 años de seguimiento, entonces vemos como esa incidencia de virus virológicamente confirmado 28 días después de la infección, cómo se reducía importantemente en un 80% los pacientes que estaban vacunados. La vacuna mostró eficacia contra los serotipos de dengue, dengue 1, como lo pueden visualizar, y dengue 2, para a los que estaban previamente expuestos y a los que no estaban previamente expuestos. Los eventos adversos que se llegaron a presentar en los primeros 21 días fueron muy similares a los que presentaban el placebo, y generalmente eran era dolor de cabeza, fatiga, exantema. Entonces, niños y adultos de Brasil, este estudio fase 3 demostró que una sola dosis de la vacuna de Butantan protegía muy bien contra los serotipos 1 y 2 de dengue. Brasil tiene una característica epidemiológica muy importante. ¿Y cuál es? Cuando ingresa Zika a Brasil en el año 2015, 2014-2015, entonces desplaza los serotipos 3 y 4 de dengue, y solamente quedan circulando los serotipos 1 y 2 de dengue en Brasil. Por eso es que los resultados que reportan aquí en el New England Journal of Medicine solamente reportan los de respuesta al serotipo 1 y 2 de dengue. ¿Listo? Teóricamente, pues debe funcionar muy bien para los serotipos 3 y 4. Estamos pendientes de los otros resultados. Ahorita vamos a hablar de la vacuna Qdenga. La vacuna Qdenga es la que ya tenemos desde hace 2 semanas y media en nuestro país. Es otra vacuna muy interesante, muy importante. Es una vacuna recombinante basada en el dengue serotipo 2. Tiene un enfoque quimérico donde expresa proteínas estructurales PRM y E que provocan respuestas inmunes. Entonces, este serotipo 2 tiene la PRM que lo comparte con los otros serotipos. Y vamos a ver el siguiente video. Una mayor fumigación en los barrios para combatir el dengue de manera conjunta. Y a propósito del complejo panorama del dengue en Cali, este año podría entrar al mercado nacional la vacuna contra el dengue tras la aprobación por parte del INVIMA. Se trata de la vacuna Qdenga del laboratorio japonés Takeda y que podría ser aplicada entre personas entre los 4 y 60 años de edad. ¿En qué consiste? Aquí les contamos. Entre julio y agosto serían los meses en los que se presentaría al país la vacuna que el INVIMA aprobó para hacerle frente a la creciente ola de casos de dengue en el país, que en Cali ha reportado picos de más de 1.200 casos. Se trata de Qdenga del laboratorio japonés Takeda,
la cual ha sido ampliamente probada en el mundo. En más de 20 países del mundo ya se está comercializando la vacuna de dengue. ¿Listo? Acá en Colombia ya fue aprobada por el INVIMA y estamos esperando que a mediados de este año, julio, agosto, se haga el lanzamiento de la vacuna de dengue. Va a ingresar inicialmente en el mercado privado, ojalá lo podamos tener en el programa amplio de inmunización. Con un rango amplio poblacional apto para su aplicación y estudios comprobados de eficacia en el mundo, Qdenga entraría como una opción confiable y con un perfil de seguridad alto para afrontar el dengue en zonas epidémicas del país. Se administra desde los 4 años de vida, son 2 dosis con un intervalo de diferencia de 3 meses una de la otra, con disminuciones de hospitalizaciones de dengue, con disminución de los casos de mortalidad de dengue, y Colombia realmente la necesita urgentemente. Estudios clínicos evidencian que la vacuna brinda protección del 85% en dengue sintomático y hasta un 90% para dengue con complicación. Sin embargo, pese a la llegada de la vacuna, el llamado es a seguir evitando el estancamiento de agua, entre otras medidas de prevención. Y en otra noticia, Doctor Mauricio, ¿me hace un favor y me ayuda con la siguiente pregunta? Claro que sí, doctor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la vacuna de Qdenga es correcta? A. Es efectiva solo contra el serotipo 2 del dengue. B. Ha sido aprobada en más de 20 países. C. Está destinada únicamente para uso en adultos mayores. Y D. No se recomienda en personas con antecedentes de dengue. Iniciemos por favor la votación. Vamos a ver los resultados en tiempo real. Eso sí, muy bien. Todos que estén ahí activos votando. Están muy buenas esas votaciones, doctor Mauricio. ¿Qué piensa usted? Sí, creo que estaba muy fácil, ¿no? Bueno, la respuesta más votada fue, ha sido aprobada en más de 20 países. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Bueno, entonces, pues sigamos con nuestra presentación, dentro de las cuales efectivamente ha sido aprobada en más de 20 países, y este es un motivo de orgullo colombiano, ¿sí? Porque Colombia fue el que aportó el mayor número de participantes, dentro de los cuales estaba Cali, Yopal, Agua Azul y Acacías, donde participaron, mire, a nivel global 28.175 pacientes desde el año y medio de vida hasta los 60 años, en más de 13 países, 88 sitios de investigación, donde fueron 19 ensayos clínicos. Entonces, es una vacuna ampliamente estudiada e investigada. Recuerdan que el dengue tiene diferentes proteínas estructurales. Las que más conocemos generalmente es el NS1. Pues miren que tiene una respuesta celular efectiva contra las proteínas estructurales y no estructurales de dengue, como NS1, NS3 y NS5. ¿Recuerdan también los diferentes genotipos que le mencioné? Pues tiene una muy adecuada cobertura para los 4 serotipos y para los genotipos descritos previamente en el inicio de la presentación. Y con Qdenga, pues tenemos un menor riesgo de hospitalización independientemente del estado serológico previo. O sea, a los que ya les dio dengue o a los que no les dio dengue, presentaron unos muy buenos resultados, con disminución importante en esa hospitalización. En resumen, Qdenga, para dengue sintomático confirmado una eficacia del 80%, para hospitalización por dengue en un 90% a los 12 meses de haberse aplicado, aprobado más de 20 países en Europa y países de Asia, y tiene diferentes edades de aprobación, como por ejemplo Indonesia desde los 6 a los 45 años, Europa desde los 4 a los 60, Colombia a los 4 a los 60, y Argentina tomó la decisión de administrárselo a todos su población a partir de los 4 años de vida. Doctor Mauricio, ¿me ayuda con esta siguiente pregunta, población? Por favor. Sí, doctor. ¿Qué población no debería recibir la vacuna TAC-003 contra el dengue? Entonces, la primera pregunta es niños menores de 4 años, mujeres embarazadas, personas con inmunodeficiencia adquirida o todas las anteriores.
invito a todos los colegas que están presentes que por favor empecemos a votar. ¿Cuál no debería recibir la vacuna? Recuerden, ahí están viendo los niños menores de 4 años, mujeres embarazadas, personas con inmunodeficiencia adquirida o todas las anteriores. Bueno, la mayoría está respondiendo todas las anteriores. Perfecto, doctor Mauricio. Entonces, interesante, el público está bastante conectado, eso me gusta, están bastante motivados, como dice un gran amigo. Y efectivamente, la vacuna Takeda de dengue, de Qdenga, no debería administrarse en embarazadas o que tengan previsto quedar embarazadas al menos un mes después de la vacunación, en aquellas mujeres que están en lactancia materna, en aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencia congénita o adquirida, o como por ejemplo los pacientes con quimioterapia, o que tengan altas dosis de corticoides sistémicos en 4 semanas previas a la vacunación, o aquellos pacientes con VIH que tengan deterioro de la función inmunitaria con disminución de los linfocitos TCD4 y con incremento de la carga viral. Doctor Mauricio, ¿me ayuda con esta otra pregunta, por favor? Claro que sí, muy importante. ¿Qué prueba diagnóstica no se modifica con la vacunación contra el dengue y se utiliza para confirmar la infección en personas vacunadas? La primera respuesta es IgM, la segunda es IgG, la C es antígeno NS1, la D es PCR y la E es antígeno NS1 y PCR. Los invitamos a votar, por favor. Ojo, ¿qué prueba diagnóstica no se va a modificar con la vacunación contra dengue y se utiliza para confirmar dengue en los pacientes que hayan sido vacunados? IgM, IgG, NS1, PCR o NS1 y PCR. Estamos atentos a los resultados. Aquí está más Sí, dividida la respuesta, ¿no, doctor Mauricio? mucho más dividida, sí. Es algo más difícil, pero bueno, la principal respuesta fue antígeno NS1 y PCR con un 44%. Perfecto, eso está muy, muy interesante estas votaciones y vamos a responderla claramente. Entonces, este artículo bastante interesante que salió publicado este año, entonces, ¿qué manifiesta? La vacuna Qdenga va a expresar la proteína E de dengue. La mayoría de las pruebas serológicas IgG y IgM van a medir los anticuerpos contra esta proteína E. ¿Listo? Que me va a generar falsos positivos en IgG e IgM para dengue. Pero la NS1 no se va a modificar con la vacunación. Y tampoco la reacción en cadena de polimerasa. En conclusión, si yo me vacuné con dengue apenas llegó al país, listo, tengo un episodio febril en una semana y las pruebas para yo que estoy vacunado, entonces sería NS1 o PCR, ¿listo? O la otra sería también tomar una serología emparejada de IgM e IgG mediante un método cuantitativo. En este caso serían las pruebas tipo ELISA, ¿vale? Si ya tuve dengue, ¿cuándo me puedo vacunar contra el dengue? Eso es una pregunta bastante interesante y bastante frecuente que vamos a empezar a tener. Entonces, en esta gráfica, la respuesta innata bloquearía totalmente cualquier replicación de la vacuna durante los pasos iniciales de la infección, pero las respuestas de la IgG y IgM de células T aún podrían obstaculizar la administración de la vacuna de las siguientes. Entonces, por ejemplo, acá vemos, listo, entonces, respuesta inmune innata va a tener una respuesta que va a durar hasta el mes de vida. Entonces, si nos vacunamos, pues esa respuesta innata que dejó la enfermedad por dengue va a hacer que tengamos una poca efectividad de la vacuna. ¿Listo? Ya cuando vemos que esa respuesta innata se quita, ¿sí? Y cuando vemos que la IgG de la infección que me dejó dengue empieza a disminuir, entonces la respuesta más acorde es vacunar después de los 6 meses de que me hubiera dado dengue. Entonces ese es el momento adecuado para vacunar contra dengue. Otra pregunta muy interesante. ¿Puede administrarse la vacuna contra el dengue en conjunto con otras vacunas virales?
Pues sí, se puede presentar con administración con otras vacunas virales. Se puede administrar con fiebre amarilla, se puede administrar con hepatitis A y con virus de papiloma humano, los cuales se encuentran en proceso de publicación. Estos de virus de papiloma humano, pero ya se publicaron en los diferentes congresos de infectología de la coadministración y no hay ningún tipo de inconvenientes. Entonces, mire cómo vamos respondiendo esas dudas bastante frecuentes que van a quedar y que se van a generar posterior a la implementación de dengue. Y con chikungunya, hay vacuna de chikungunya que está diseñada para todos los cepas que circulan a nivel mundial. ¿Sí? Este tiene muy buenos resultados que van a permanecer a lo largo del tiempo y Europa y Estados Unidos la aprobaron a partir de noviembre de 2023. Es una dosis única. Y asimismo, para la vacuna contra Zika, esta sí está más temprana en estudios de investigación. Se encuentra en fase 1 en los Estados Unidos, en Puerto Rico, y la seropositividad para anticuerpos neutralizantes ha tenido unos muy buenos resultados a los 2 años después de la administración de esta vacuna contra Zika. Faltan más estudios, faltan la siguiente fase de investigación, pero para que sepan que ya tenemos vacuna contra dengue, tenemos vacuna contra chikungunya y tenemos una muy próximamente a salir en los siguientes años contra Zika. Para resumir e ir finalizando, entonces la siguiente pregunta, doctor Mauricio, ¿me colabora, por favor? Sí, señor. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más común en la infección por Zika en comparación con dengue y chikungunya? A, fiebre; B, artralgia; C, conjuntivitis; D, hepatomegalia. Muy bien, invitamos a todos a votar y vamos a ver en tiempo real las votaciones. Muy bien, vamos allí entre artralgias y conjuntivitis. Seguido de hepatomegalia y por último fiebre. Muy Bueno, la bien, más votada fue conjuntivitis. perfecto. Este público está bastante interesante, doctor Mauricio. No sé qué piensa Así es. usted, pero está muy enganchada con la exposición. Y para resumir y finalizar la presentación, entonces, recordemos que dengue presenta fiebre más elevadas, presenta mayor dolor muscular, presenta mayor trombocitopenia y mayor hemorragia. Que chikungunya presenta mayor artralgias, mayor edema en extremidades, presenta mayor hepatomegalia. Y que Zika presenta más exantema y mayor conjuntivitis. El dengue se presenta la mayor letalidad, hasta un 20%. Se puede reinfectar uno de dengue por los diferentes genotipos, como lo hablamos previamente, a diferencia de chikungunya y Zika, que si nos da, tenemos memoria inmunológica por el resto de la vida. Se presenta mayor gravedad en el dengue en pacientes lactantes. Chikungunya tiene una mayor transmisión vertical con un 49%, y vemos que existe prevención para dengue con Dexvax, Qdenga, Butantan, para chikungunya con Ishkit y para Zika que se encuentra en primera fase de investigación. A todos presentes, muchísimas gracias. Los invito a que me sigan a través de todas las redes sociales como Infecto Juanpa. En mi canal de YouTube, Infecto Juanpa, están todas las revisiones que hacemos con los fellows de infectología, residentes, internos y estudiantes de medicina. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Estamos atentos a las preguntas, mis queridos colegas. Sí, doctor. Tenemos varias preguntas en el chat, entonces voy a empezar. Vamos a tratar de resolverlas todas. Preguntan por aquí, ¿la vacuna Qdenga por cuánto tiempo confiere inmunidad? Listo, los estudios hasta el momento hasta 4 años y medio. ¿Listo? O sea, una muy buena protección de 5 años. Es excelente. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿dónde podemos encontrar la vacuna? ¿Dónde podrían ir a vacunarse? En las diferentes ciudades hay diferentes sitios de vacunación. Por ejemplo, acá en Cali está la Clínica Farallones y está Medfan, que es de la doctora Lina Giraldo, y Mauricio pues tiene mayor información por el resto del resto de las ciudades. ¿Nos ayudas con esa pregunta, Mauricio, por favor? Sí, doctor, sí, digamos que actualmente tenemos la disponibilidad de la vacuna en las principales ciudades, en los centros de vacunación privados, como el doctor menciona, para adquirirla pues de manera particular por el momento.
Otra pregunta es, ¿hay que aplicar refuerzos en el futuro? Interesante pregunta. Listo, hasta ahora lo que vamos en los estudios, como es una vacuna que se lanzó recientemente al mercado, entonces estamos esperando los resultados después de esos 5 años. Si se requiere una sola dosis de refuerzo o dos dosis. Todo va enfocado a que muy probablemente después de 5 años de la aplicación se requiera una dosis. Pero estamos ahí, vamos a ver, y los resultados están prontos a salir. Gracias, Doc. Otra pregunta es sobre la variable mortalidad. ¿Qué resultados tienen las vacunas actualmente? Disminuyen más del 80% el riesgo de mortalidad y de hospitalización por dengue. Nos preguntan por aquí si se puede coadministrar con COVID o con influenza. Se puede administrar con COVID y con influenza, ¿sí? No hay ningún tipo de inconveniente. Vale, doctor, gracias. Bueno, esto lo comentamos un poco, pero para resumir sobre qué hacer cuando una persona ya ha tenido dengue y si se afectaría la eficacia de la vacuna. Hay que esperar, después de que a mí me haya dado dengue, esperar más de 6 meses para poderse aplicar la vacuna de dengue. Gracias, doctor. ¿Qué piensa sobre la vacuna de Butantan, la cual es una sola dosis? Es una vacuna muy interesante, ¿sí? Como podemos evidenciar que Brasil tuvo un cambio epidemiológico muy importante, entonces nos faltan los resultados contra la protección contra los serotipos 3 y 4, ¿sí? Teóricamente deben de tener una muy buena protección, ¿listo? Estamos pendientes a las futuras publicaciones contra los serotipos 3 y 4. Gracias, doctor. Hay una pregunta que nos dicen si la vacuna podría pues, dar algún tipo de inmunidad a los demás arbovirus, la vacuna contra el dengue. No, no, solamente es específica contra dengue. Sobre las reacciones adversas, ¿qué tan frecuentes son después de la vacunación contra el dengue? El doctor que ya se la aplicó, ¿cómo le fue? Me fue súper bien, listo, no tuve ningún tipo de complicaciones, los mismos efectos que uno presenta con cualquier otro tipo de vacuna, digamos, puede presentar dolor, eritema, calor, sí, se puede presentar fiebre en las primeras 24 horas, como le digo, a los que nos hemos vacunado contra dengue, que somos bastantes colegas que ya en redes han salido vacunándose, entonces no hemos presentado absolutamente nada. Gracias, doctor. Hay una pregunta sobre Wolbachia. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Si puede servir para controlar los arbovirus. Wolbachia es una herramienta importante que ha tenido unos resultados interesantes en el Asia para controlar el vector del dengue. Listo, que es Aedes aegypti y Aedes albopictus, ¿sí? Estamos pendientes cómo son los resultados porque en Medellín utilizan Wolbachia, en Cali se empezó a implementar Wolbachia, entonces hay ciertas regiones que han tenido muy buenos resultados, otras regiones del mundo que no han tenido buenos resultados, estamos pendientes a los resultados acá en Colombia. Otra pregunta es si debería hacerse una prueba de dengue antes de aplicarse Qdenga. No es necesario, no es necesario. Se necesitaría con Dengvaxia, ¿vale? Tener una IgG positiva. Dengvaxia no está en el país, pero digamos ustedes van a viajar a Asia, hay otros países que sí lo tienen, entonces sí necesitaría IgG positiva para dengue. Gracias, doctor. ¿Cuál es el tiempo de espera si el paciente fue vacunado con triple viral o varicela u otra vacuna de virus vivo atenuado y quiere aplicarse Qdenga? Una pregunta bastante interesante. ¿Listo? Eh, como Qdenga es a partir de los 4 años de vida, entonces las vacunas que están mencionando, entonces sarampión, rubéola, paperas, entonces es a los 12 meses. Entonces no hay ningún tipo de interferencia, ¿sí? Fiebre amarilla se administra a los 18 meses, ¿listo? Porque todo, o sea, tenemos un rango muy amplio porque se administran antes de los 4 años de vida y Qdenga se administra a partir de los 4 años de vida. Entonces, ahí no nos podemos jugar con esos rangos etarios. De acuerdo, doctor. Bueno, también nos preguntan sobre el precio de la vacuna, cómo la pueden encontrar. En promedio está entre 290.000 y 350.000 pesos. Gracias, doc.
cada dosis. Y Claro, sí. acaba de aclarar que hay algunas prepagadas que hacen el reembolso del dinero. Perfecto, doctor. Otra pregunta es si hay posibilidades de ingreso a la vacuna al PAI. Esa es la idea, esa es la idea y ojalá ingrese muy pronto al programa ampliado de inmunización porque, pues como podemos ver, el 80% del territorio colombiano circula ese Aegypti, circula ese albopictus. Es una necesidad urgente, prioritaria, ¿sí? Y si hay tomadores de decisiones en políticas de salud pública que estén conectados, por favor, ¿sí? Es una necesidad que tenemos. Miren esos resultados tan desastrosos que tenemos y eso es la punta del iceberg, no más, que es el 10%. Sí, doctor. Otra pregunta es, bueno, ¿cómo es específica la vacuna Qdenga contra, eh, perdón, la enfermedad es específica contra un serotipo solamente cuando la tenemos? ¿Por qué deberíamos esperar 6 meses para vacunarnos si los otros serotipos pues pueden infectarnos? Porque la respuesta inmune innata, esa es la primera respuesta que tenemos frente a cualquier tipo de infección, ¿sí? Esos son, de manera vulgar, son como los kamikazes de nuestro sistema inmunológico. Eso, cualquier tipo de infección, van y atacan inmediatamente, eso no reconocen qué genotipo es, qué serotipo es, etcétera. ¿Listo? Y esa memoria inmune innata va a durar más de un mes presente, como lo evidenciamos ahí en la gráfica. Entonces, si queda circulando esa memoria inmune innata y administramos la vacuna, pues se va a disminuir la respuesta inmunológica. Gracias, doctor. Preguntan si en un paciente adulto que ha sido vacunado con alguna vacuna de virus vivo, ¿cuánto tiempo debería esperar? Pues vimos en los diferentes estudios que publiqué ahorita al final que se puede administrar con virus del papiloma humano, con fiebre amarilla, con hepatitis A, listo. Entonces no hay ningún tipo de inconveniente de administrarla al mismo tiempo. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, creo que ya hemos tratado de responder la mayoría de las preguntas. Ah, bueno, hay una sobre MIPRES, si se puede solicitar o solo es particular y si requiere orden médica para vacunarse. Todavía no está creada dentro del MIPRES, ¿sí? Porque yo le estuve ahí cacharreando, mirándole y todavía no tiene código para el MIPRES. Ojalá que muy probablemente ya se pueda Y ordenar en, a es- través en del ese, MIPRES. en ese caso, doctor, cuando esté disponible en MIPRES, ¿cómo cree que debería recomendarse la vacunación por esa vía? Eh, de- Se argumentaría con el momento epidemiológico actual, ¿sí? En un paciente que tenga factores de riesgo, que ya ha tenido dengue hace más de 6 meses, listo. Entonces, uno se la puede jugar a través de todas esas, de todas ese tipo de manifestaciones clínicas, por ejemplo, podemos argumentarla también, ¿sí? De que, digamos, en un paciente con anemia de células falciformes que tiene una gran facilidad de un dengue con anemia de células falciformes, la mortalidad es más del 90%, ¿sí? Entonces podemos justificarlo, ¿no? Un paciente que tiene factores de riesgo como anemia de células falciformes. ¿Por qué? Porque hay mayor secuestro esplénico. Además del secuestro esplénico que genera esa anemia de células falciformes, ahí súmele el dengue. Entonces, esos casos severos, todo habría que individualizarlo bajo la luz de cada paciente. Gracias, doctor. Y yo creo que una última pregunta, si la vacuna protege igual a todos los serotipos del dengue, Sí, Qdenga. protege a todos los serotipos e inclusive en la gráfica que mostré previamente, protege contra los diferentes genotipos de los serotipos de dengue. Y otra pregunta sobre mayor, ¿por qué no en mayores de 60 años? Los estudios se realizaron hasta los 60 años, ¿sí? Sin embargo, inmunológicamente no hay ninguna diferencia entre un paciente de 60 años a los que tenga 65 años, ¿sí? Inclusive Argentina tomó la decisión por esa epidemia tan elevada que está presentando de dengue,
de no colocar límite de edad y lo están administrando por encima de los 60 años y han tenido unos muy buenos resultados. Ojalá, y estamos esperando muy pronto los resultados en esa población mayor de 60 años. Pero para Colombia el lineamiento quedó de 4 a 60 años. ¿Listo? Más adelante, con los diferentes estudios, desde las sociedades científicas empezaremos a presionar al INVIMA para que abarque e incremente más esos años de aplicación. Gracias, doctor. Bueno, pues creo que ya, digamos, finalizamos el tiempo de la charla. Seguramente surgirán muchas preguntas. El doctor nos compartió sus redes sociales para que podamos seguirlo y pues por allí también podríamos recibir cualquier pregunta, duda. El doctor pues conoce muy bien toda la información, entonces pues cualquier cosa que necesiten acerca de esta importante enfermedad y sobre la vacuna, creo que el doctor está en toda la disposición. También voy a compartirles mi correo electrónico, que por allí nos estaban preguntando si podemos tener contacto. El contacto, entonces allí lo comparto en el chat. Y bueno, agradecerle, doctor, nuevamente por acompañarnos esta noche y a la Sociedad de Pediatría por este espacio tan importante. Muchas gracias a todos los colegas presentes y siempre bienvenidas todas las preguntas y a través de mis redes podemos irlas respondiendo. Gracias a todos por conectarse a estas horas de la noche.